Hablar de un tema muy interesante para nuestra salud, para la de ustedes también. El día de hoy nos acompaña FOJUC, estamos con Pablo Rodríguez, quien es director de FOJUC. Y el día de hoy también tenemos el agrado de que Cristóbal Rojas, quien es sociólogo de la UDEC, nos acompaña acá. ¿Cómo están, chicos? Sociólogo de la UDEC y también parte de Slow Food Chile. Buenísimo. Exactamente. Cristóbal, hoy día vamos a hablar de la inocuidad de los alimentos. Sí. La idea es garantizar, ¿no es cierto?, que estos alimentos lleguen bien, que no sean perjudiciales para nuestra salud. ¿Hay regulación respecto a eso? Todo eso lo queremos conocer con ustedes. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante de abordar y por eso también Cristóbal acá nos acompaña, que es de Slow Food Chile y del Convivia Frontera del Sur, que después él va a hablar un poco de lo que es esto, de Slow Food, porque también es una alternativa a este concepto que se llama la inocuidad de los alimentos y la soberanía alimentaria. La inocuidad de los alimentos quizás es un concepto que no a todos les resulta tan familiar, por un tema de que primero es un concepto bastante difícil hasta de pronunciar, claro, pero es un concepto bastante sencillo de comprender. Y respecto a qué es la inocuidad alimentaria básicamente es la garantía que debe tener el producto, llamémosle el alimento, para que no produzca daños a la salud de las personas, daño tanto en su adquisición como en su preparación, ¿ya? Y para el destino que se va a utilizar. Eso es básicamente lo que es la inocuidad de los alimentos. Eso en todos los procesos, Pablo, anteriores, digamos, al procesamiento de la comida, al envasado, a todo el Exactamente. transporte. La idea es que tenga la cadena completa, la trazabilidad completa del alimento. Ahora, en Chile, la inocuidad alimentaria es uno de los 4 pilares básicos de lo que tiene que tener un alimento para que sea garantizada su calidad. Está la inocuidad alimentaria como uno de sus principios, lo otro son las características organolépticas, que quiere decir como el aspecto o las características físicas que tiene el producto, llámese su color, su olor, etcétera. Están las características nutricionales del alimento respecto a cuánto te aporta a tu organismo, si es que es beneficioso o no. Y la cuarta es las características comerciales del alimento respecto a cuáles van a ser sus condiciones de comercialización, el tema de impuestos, etcétera. O sea, esas 4 bases o esos 4 pilares fundamentales son los que hoy día en Chile rigen para que un alimento sea comercializado de manera correcta. Ahora, ¿cuál es la normativa que hoy en día regula la inocuidad de los alimentos? Encontramos básicamente 2 grandes cuerpos y algunas normas más dispersas en el ordenamiento jurídico chileno. La gran norma es el Código Sanitario, el decreto con fuerza de ley 725 del año 1967, que regula básicamente cómo tienen que ser las condiciones de comercialización y básicamente las condiciones ambientales que se deben reunir para que el producto no cause daño a la salud de las personas. ¿Ya? También tenemos el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es el decreto 977 del año 96, donde aquí se regula mucho más detallado respecto a las condiciones higiénicas de almacenamiento, respecto al origen, respecto al transporte, respecto al agua que se debe utilizar, etcétera. O sea, es mucho más específico en cuanto a la regulación que se debe tener al momento de comercializar estos alimentos. Y después tenemos otras resoluciones exentas, normas chilenas, como por ejemplo que establece el límite de pesticidas que se debe utilizar hacia los alimentos, o que regula respecto a las condiciones sanitarias que debe tener el ambiente laboral para el trabajo de los alimentos, etcétera. O sea, en Chile el tema de la inocuidad alimentaria sí está regulado. Está normado. Está normado y eso es importante que las personas lo sepan. Lo que no significa que algunas empresas lo... Exactamente. Bueno, y una de las noticias que aconteció hace un par de meses, que fue como el ícono para ver un poco y la gente entienda qué es la inocuidad de los alimentos, fue esta carne podrida que se está importando, donde se garantizó que el producto estaba causando riesgo a la salud, por lo cual se ordenó el retiro de esos productos de todos los locales los cuales lo estaban vendiendo. Claro. Ahí se ve claro lo que es la inocuidad alimentaria, básicamente, que es que el producto no cause riesgo a los alimentos. Pero el concepto de inocuidad alimentaria, en los últimos, yo diría, 20 a 30 años, desde que Chile abre su mercado y que se transforma en un mercado mucho más liberal, empezó a ser más que una seguridad, que lo es aún, también empezó a ser una traba para muchas otras formas de producción y muchas otras formas de comercialización de los alimentos. Y por eso nosotros hablamos si es que la inocuidad es una oportunidad o una amenaza, porque en su momento sí significó un beneficio u oportunidad en el sentido de que a las personas se les estaba garantizando que el alimento que estaba recibiendo era un alimento que estaba exento de riesgo. Y que nosotros como consumidores nos sentimos más tranquilos. Exactamente. Pero después se empezó a transformar, para nuestro, digamos, desde nuestro criterio como asociación de consumidores, en una amenaza o en un problema, cuando primero se empezaron a permitir que alimentos que tenían tratamientos que no estaban bien especificados
fueran vendidos en el mercado como organismos seguros. Ya vémoslo, por ejemplo, que hoy día todavía existe el debate respecto a los alimentos transgénicos, que ya llevamos más de 20 años en la discusión respecto a que los consumidores y consumidoras exigimos el etiquetado como mínima garantía de nosotros poder decidir o no respecto al alimento que queremos optar, y aún así no se ha avanzado en eso. O, por ejemplo, respecto a los pesticidas, agroquímicos y todo lo que se utiliza en la siembra, en la cosecha, etcétera, que también hoy día no está totalmente desarrollado ni informado, y los consumidores no podemos tener acceso a eso. Pero esa sería entonces la amenaza. La amenaza sería en contra de los consumidores. Y también la amenaza sería respecto a que hay otras formas de producción que hoy en día en Chile existen y que por un tema de normativa sanitaria no pueden entrar a este mercado de los alimentos que hoy en día existe en Chile, porque la normativa sanitaria le exige determinadas exigencias que son de repente, digamos, desnaturalizan lo que el campesino o el agricultor tiene en su práctica cotidiana o en su práctica artesanal. Porque muchas veces un campesino o un agricultor en su práctica artesanal, que viene desde muchos años, no utiliza, ¿cierto? Él no utiliza agroquímicos, no utiliza determinados componentes químicos para que el producto tenga determinadas características, pero hoy día de repente la normativa sanitaria sí se las exige por un tema de inocuidad. Claro. Y ahí es cuando entra el choque entre la práctica de la agricultura tradicional y un poco lo que llamamos la agroindustria. Claro, pero ahí, Pablo, o sea, al final estas personas, no sé, estos campesinos que quieren exportar sus productos, no lo pueden hacer, siendo que el producto es más natural, porque les están exigiendo que le pongan más pesticidas. Claro, o sea, la normativa exige más para comercialización. En otros países extranjeros, por ejemplo, en la Comunidad Europea o Estados Unidos, también tienen normativas propias. La Unión Europea tiene una normativa un poco más flexible en cuanto a esto, porque la Comunidad Europea ha entendido que por garantizar la inocuidad de los alimentos de sus habitantes no establece normas tan rígidas, claro, porque también privilegia otras formas de producción. Y por lo mismo, para que nos hablemos respecto a otras formas de producción y otras formas de cómo se hacen las cosas aparte de esta agroindustria que tiene uso excesivo de agroquímicos, etcétera, es que nos acompaña Cristóbal, que le doy el pase, quien participa de un movimiento internacional llamado Slow Food, que acá en Chile tiene presencia y en nuestra región también tiene presencia a través del Convivia con Frontera del Sur. Así que dejo a Cristóbal ahí para que te pueda contar más sobre estas experiencias. A mí me llama la atención igual, por ejemplo, cuando tú mencionas respecto a cuáles son los últimos casos que han estado surgiendo a la luz pública con respecto al tema de inocuidad alimentaria. Siempre surgen casos que son con respecto a grandes empresas. Y de hecho la inocuidad alimentaria, hoy día todas las leyes que están vigentes en Chile con respecto a inocuidad alimentaria son orientadas directamente a lo que es la gran industria agroalimentaria, fuertemente. Y un caso bastante llamativo fue uno de una marca de Merquén que fue bastante mencionada los meses pasados porque había una bacteria específica que se presentó en estas líneas de producción y que finalmente llegó a la mesa de consumidores y consumidoras. Y lo que principalmente se hacía mención al momento de la gente comentar este hecho es que el Merquén estaba contaminado. Pero sin embargo igual no hay un cuestionamiento respecto a cuál es la forma productiva del Merquén, a cuál es la densidad productiva de ese Merquén y cuál es realmente el ingrediente, los ingredientes reales que debería tener el Merquén. ¿Hay otros? ¿Por qué no hay una regulación? No necesariamente porque no hay una regulación, sino que porque las leyes de inocuidad alimentaria, en Chile específicamente, están enfocadas fuertemente a la gran agroindustria. Pero sin embargo, por ejemplo, hoy día la gran cantidad de Merquén que se consume de Santiago hacia abajo no proviene de estas grandes marcas que se encuentran en los supermercados, provienen normalmente de ferias, claro, de lugares de consumo pequeño, emporios, del Merquén que la misma gente en el campo hace en la casa, en lugares acá. El Merquén del Sur, digamos. El Merquén del Sur, claro, sí, que es el sabor del Merquén del Sur. El que no tiene paprika, de hecho, que es finalmente igual el ingrediente principal que se utiliza en estas otras marcas. Entonces, en ese caso, ahí vale la pena igual preguntarse respecto a cuál es la amenaza respecto a la política cuál es la amenaza que representa la inocuidad alimentaria para pequeños y pequeñas productores que finalmente están haciendo una actividad desde hace muchísimos años, de una manera diferente, con una densidad productiva distinta, pero que están sometidas a las mismas reglas y normativas, que está sometida a la misma industria agroalimentaria, claro, que una gigante, tremenda empresa. Una tremenda empresa, claro, y donde obviamente van a surgir problemáticas como la que surgió con el Merquén, o la que surge, por ejemplo, con los quesos, por poner un ejemplo bastante tácito. Hoy día la normativa sanitaria en Chile permite la comercialización de quesos a partir de leche pasteurizada, ¿ya?
todo queso tiene que ser pasteurizado o madurado por un periodo mayor a 30 días. ¿Ya? Sin embargo, existe un resquicio, por ejemplo, para que pequeñas y pequeños productores, donde se puede comercializar queso de leche cruda con una maduración superior a los 30 días. Eso es un queso sin pasteurizar. Pero sin embargo, cuesta mucho hoy día para pequeñas y pequeños productores, por ejemplo en el Golfo de Arauco, donde existe gran cantidad de producción quesera, de formalizarse sanitariamente porque no existen los recursos tampoco para implementar los lugares de fabricación, no existen los recursos para tener las implementaciones adecuadas y porque la normativa tributaria, aquí entramos a otro lado, es igualmente complicada que la sanitaria. Claro, pero al final aquí lo malo va netamente para aquellas personas que están produciendo este queso bajo sus implementaciones sanitarias pero que no cumplen la norma. Claro. Pero de todas maneras uno lo puede... Claro. consumir. Y de hecho lo interesante de todo esto es que es bastante justificado que existe una normativa de inocuidad sanitaria para una gran industria. No creo que nadie quisiera comerse uno de los quesos que fabrica, por ejemplo, una gran empresa como, no sé si puedo decirle el nombre, pero las grandes empresas como Soprole, Colún, que fabrican grandes cantidades de productos y que obviamente están sometidas a una intensidad de trabajo bastante fuerte y que cualquier cosa que pueda afectarle va a ser nocivo para el cuerpo humano, va a ser nocivo para la salud y por lo tanto es bastante riesgoso comérselo, ¿no? Pero un queso que está producido de cierta manera en un ambiente campesino pequeño, con una baja densidad productiva, donde no hay más de 5 kilos de producción de queso al día, o el merquén, por ejemplo, que se muele a piedra, o otros productos como mermeladas, cosas que fabricamos en la casa, o incluso, por ejemplo, cuando hablamos de inocuidad desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, normalmente lo que se hace referencia son cuestiones bastante de casa. No mezclar los alimentos crudos con los cocidos, no mezclar los alimentos calientes con los fríos, no someter a los alimentos a cambios de temperatura bruscos, son cosas que son bastante caseras. Claro. Y por lo tanto, cuando se entiende desde el punto de vista normativo en Chile, se ataca directamente lo que es la sanidad durante el proceso, todo el proceso productivo. Y hay un montón de contradicciones igual, y esto es lo que Slow Food igual trabaja en términos de cómo valorizar o poner en valor todo lo que son las formas productivas, las cadenas de valor que son diferenciadas, alternativas y que finalmente igual representan aquello que todos y todas hemos estado comiendo por miles de años. Ahora, Cristóbal, tú tocaste un tema súper importante porque nos referimos de repente a las grandes empresas como estos monstruos que contaminan nuestra comida y nosotros como consumidores de repente igual, pucha, descongelamos un poquito carne y después la volvemos a congelar y ahí pierde la cadena de frío y de repente ahí nosotros también somos un poco responsables de lo que sucede con los alimentos. Queremos seguir conociendo lo que es Slow Food, queremos seguir conversando este tema, pero vamos a tomar contacto con Rodrigo Navia, quien está en algún lugar. Queremos conocer, Rodrigo Navia, ¿dónde te encuentras? Te escuchamos. Hola amigos, estoy en el Colegio Bio Bio, este que queda en Chacabuco aquí con Caupolicán. Hoy día estamos diciéndole no al tabaco, no al cigarro. De hecho, mi amigo acá tiene unas palabras que nos quiere decir. Amigo, como lo habíamos practicado, ¿qué le dirías a alguien que fuma? Tú eres el periodista acá. Que hay que decirle a nuestra no fumen porque si fuman le van a hacer mal a los pulmones y después y después no hacen los mismos ejercicios que antes y hace muy mal a los pulmones porque no y trae muchos problemas de salud. Hace mal fumar, ¿cierto? ¿Tú vas a fumar? No. No, ¿y tus compañeros? No sé. Ah. No, digamos que no. No, ninguno va a fumar. No, hoy día ninguno va a fumar. ¿Qué le vamos a decir al cigarro hoy día? Que no al tabaco. Eso es la idea. Muchachos, miren, acá tenemos una sala llena de niños que hoy le están diciendo que no al tabaco. Esta es una actividad impulsada por la Seremi de Salud, donde han llegado hasta acá para bajar esta información, para dársela a conocer a los niños. Y hoy día también nos acompaña el director de Senda, Byron Martínez, que nos puede dar más información también. De hecho, mira, aquí ya hubo una actividad, les voy a contar, donde le dimos su merecido al invitado non grato, ¿cierto, Byron? No, aquí estaban los chiquillos disfrutando de la celebración de manera bastante expresiva. Claro, de hecho, mira. este monito que era
que era de muestra, lo quebraron, pero era parte del... Este es el invitado non grato. Non grato, efectivamente, el Día Internacional Sin Fumar hoy día se conmemora junto a la Seremi de Salud, que nos invitó a esta actividad. Estamos diciéndole a las personas que, por ejemplo, el año 2014, 16.000 chilenos y chilenos perdieron la vida a propósito del consumo de tabaco. 7.781 fueron diagnosticados con algún tipo de cáncer. Es por eso que los efectos en la salud pública del tabaco en las personas es brutal. Y por lo mismo nos interesa relevar desde la más temprana edad el no consumo de tabaco temprano ni en ninguna etapa de la vida. Byron, estamos hablando de cifras a nivel nacional, pero ¿qué pasa en la región del Biobío específicamente con el consumo de tabaco? Bueno, desde el punto de vista escolar, que es los datos más puros que manejamos, tenemos un resultado bastante importante. Desde el año 2003 a la fecha se ha disminuido casi a un 40% el consumo de ese tiempo a hoy. Teníamos un 13,6% de consumo en escolares entre octavo y cuarto medio y hoy día tenemos un consumo de 5%. Eso ha sido una disminución importante a través de políticas públicas que fueron restringiendo el uso de esta droga legal, tanto en espacios públicos como aumentando su precio y también relevando lo importante que es cuidar la salud y que es también cuidar a los que nos rodean. Porque efectivamente esas 16.000 personas no tan solo murieron, se enfermaron, destruyeron su dinámica familiar y finalmente, después de años de fumar, 30 años, 25 años de fumar, perdieron la vida. ¿Existen fiscalizaciones con respecto a toda la ley del tabaco? Sin duda, aquí la Seremi de Salud es fundamental su trabajo desde el punto de vista de la fiscalización, normalmente en locales nocturnos, y también hoy día la restricción o la fiscalización ciudadana es fundamental, es importantísimo. Hoy día es un poco impensado y comparándolos con hace 10 años atrás, que una persona prendiese un cigarro en un restaurante sin que alguien le dijese nada, o arriba de un bus. ¿Por qué? Porque a través de esta política pública restrictiva, esta política pública que ha concientizado a los chilenos y chilenas, hemos dicho también, no vamos a fumar en espacios deportivos, no vamos a fumar en restaurantes, no vamos a fumar en pubs, cosa que hace 10 años eso no sucedía. No sucedía, claro. Byron, mira, vamos a seguir viendo imágenes de lo que ocurre en este lugar. Hasta acá llegaron autoridades, todos a decirle que no al cigarrillo. Conversemos con los niños también, que es lo más importante que tenemos acá. ¿Cierto, amigo? Sí. No al tabaco el día de hoy. Vamos a preguntarle a tus compañeros, ¿me acompañáis? Ya, vamos. Aquí voy con el nuevo notero de Matinal Nuestra Casa. ¿A quién le vamos a preguntar por el cigarro? Tú dime a quién. ¿Cuál es? A tu amigo. ¿A tu amigo? Manolo. ¿Vamos a... ¿Manolo? Manuel. Manuel, vamos a preguntarle a Manuel. Hola Manuel, ¿cómo estáis? Los pulmones poderosos son cuando uno no toma cigarrillas y nunca fuma en su vida. Oye Manuel, ¿y tú los dibujaste? No, viste. ¿O tú los pintaste? Ah, y ese... ¿Tú vas a jugar a la pelota ahora? Sí, en mi casa sí. Buena, y si viste que no hay que fumar para que uno pueda jugar bien a la pelota. Y mira, ahí está el poderoso. Sí, miren. Los pulmones poderosos. Oye. Yo creo que ustedes tienen que demostrar que tienen unos pulmones poderosos y hacer así. Hagamos, tenemos pulmones poderosos y somos fuertes. Tóqueme aquí. A ver. Hay que ser fuerte. El medio músculo. ¿Y tú? Oh, tremendos músculos, cabros. Ustedes se cuidan, ¿ah? Ya, mira, vamos a dejar aquí este duelo de fuerza que están haciendo. Muchachos, hoy día le decimos que no al tabaco desde la escuela Biobío y ya los dejamos en el estudio. Oye, Rodrigo, parece que los niños tenían más músculos que tú. No, broma, y lo hacían muy bien ahí como periodistas en este llamado a no al cigarro, esta campaña obviamente que se está haciendo en los colegios, que se está realizando y que es muy bueno también. Nosotros estábamos hablando de otro tema acá en el matinal, muy bueno también para generar conciencia, así como lo que veíamos recién a estos niñitos que le decían no al tabaco. No al tabaco. Nosotros hoy día también queremos decirle no a ciertos alimentos que quizás están demasiado procesados y no estamos privilegiando estos alimentos que a lo mejor naturalmente tienen las mismas condiciones, las características. Queremos seguir conversando de eso, Cristóbal, y conocer también de qué se trata slow food. No solamente alimentos que no son los alimentos que están muy procesados, sino también aquellos alimentos que no desde un punto de vista nutricional, también están muy manipulados y se invisibiliza quién lo hizo, se invisibiliza quién lo produjo, cómo se produjo, cuándo se produjo. Finalmente igual se le quita todo lo que tiene que ver con el valor humano que tiene un alimento. Y eso es lo que Slow Food también trata de poner en valor. Slow Food
es un movimiento que surge más o menos como en 1989 en Italia, y como el nombre lo dice, surge en primera instancia en oposición al mundo del fast food, de la comida rápida, ¿ya? Entonces, esto va mutando, en Latinoamérica y en Chile toma un cariz un poco más ligado a lo que son las cadenas económicas, a valorizar lo que son los productos artesanales, a valorizar lo que son los mercados alternativos, como dice acá, y a poner en valor todo lo que es la economía que no es la que normalmente uno ve en supermercados, no es la que normalmente uno ve en la tele, sino que es aquella economía que normalmente ha estado alimentando al país y al mundo por siglos. Y que finalmente igual la que hoy día políticas como la inocuidad alimentaria, tratadas de mala manera, terminan afectando y terminan imposibilitando comercializar de cierta manera alimentos que son los que la gente ha consumido por cientos de miles de años. Y ahí, Cristóbal, quedarnos con el punto 4, Pablo, también que nos expliquen a qué se refieren con que los mercados alternativos no significan riesgo. Bueno, básicamente, y lo que decía Cristóbal, es decirle a los consumidores y consumidoras que hoy en día existen mercados alternativos a la agroindustria. O sea, si yo voy a una feria libre, voy a las ferias, por ejemplo, que Slow Food hace, la Feria Campesina de Penco, etcétera, o a los mercados de la tierra, que se llaman, no quiere decir que va a implicar mayor riesgo a lo que yo estoy adquiriendo, sino que son otras prácticas más artesanales, prácticas que no tienen intervención de químico, etcétera, pero que también son productos que no les van a causar daño, que las productoras o productores también los trabajan de manera responsable, de manera consciente, y que también pueden constituir alimentos para sus mesas, por lo cual el llamado a los consumidores y consumidoras es a abrir su mundo de los alimentos, a salir solamente del supermercado, sino también poder transitar por otros espacios donde no solamente van a adquirir un producto que tiene una fabricación o producción artesanal, sino que también tiene una identidad local, que tiene una historia familiar, que tiene vínculos con los productores y campesinos, como decía Cristóbal, respecto a que si yo adquiero una manzana que fue producida en Quillón, finalmente el productor de Quillón tiene toda una historia respecto a por qué ellos hoy día están trabajando esa manzana. Entonces la idea es que se atrevan, que el mercado alternativo, que las ferias, que los mercados de la tierra no son un riesgo, sino que son una oportunidad, son una alternativa a todos los demás mercados que existen acá en la región y en el país. Apoyar también obviamente a nuestros campesinos, a los mercados y a las ferias, chicos, agradecerles porque nos hayan acompañado el día de hoy. Cristóbal Rojas, sociólogo y también de Slow Food, gracias por presentarnos este proyecto. Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Igualmente. Muchas gracias por visitarnos.